en la palabra de Dios. Hubo un gran evangelista, ese gran evangelista se llama John Wesley, y en la siguiente diapositiva vamos a ver los métodos que él utilizaba, que eran los métodos del Señor Jesús. Estos métodos incluyen estos 6 puntos. Número 1, John Wesley se dedicaba a la oración. Número 2, él iba donde estaba la gente. Número 3, él hablaba la verdad. Número 4, utilizaba la música. Número 5, creaba grupos pequeños. Número 6, él le dio ministerio también a los laicos. A los laicos eran personas que eran miembros de iglesia, pero que ellos no tenían una preparación teológica o sencillamente eran personas que tenían sus profesiones, pero que ellos querían servir al Señor. Así que él los instruía y les enseñaba cómo podían hacer ellos para evangelizar. Y a eso lo vamos a ver más adelante. Y también, número 7, el uso de comunicación en masa. John Wesley fue un gran evangelista. Según la historia, él predicó más de 40,000 sermones. Este hombre, en los tiempos de los colonos en los Estados Unidos, un día viajó porque él estaba recién graduado de Oxford, era un hombre muy preparado. Cuando él llegó a los Estados Unidos, él había nacido en Inglaterra y él se fue a los Estados Unidos para predicar a los colonos, pero lastimosamente su predicación fue todo un fracaso. John Wesley pensó que por su preparación académica iba a poder ganar muchas almas para Cristo, pero lastimosamente en ese viaje él regresó muy decepcionado. Y cuando él regresaba en una embarcación, había un grupo de cristianos que eran unos de la iglesia de los moravos, y estos hermanos no tenían la preparación académica que él tenía, no tenían la preparación teológica que él tenía, pero tenían algo que a él le faltaba, y era la fe. Cuando la embarcación estaba a punto de hundirse en alta mar por una tormenta que se dio en alta mar en el viaje desde los Estados Unidos hasta Inglaterra, él se dio cuenta que aquellas personas tenían una confianza plena y única en Dios. Nosotros también debemos confiar en el Señor. No importa cómo esté la tempestad de la vida, no importa la crisis que muchos dicen que se avecina, porque hay muchas personas que viven con miedo, viven en la incertidumbre de lo que vendrá en el pasado. Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos, tenemos la certeza de que Dios nunca nos va a desamparar. Si el Señor no nos amparó en el pasado, ni tampoco en el presente, tampoco lo hará en el futuro. Si el Señor ha cuidado de nosotros durante todos estos años, durante toda nuestra vida en el pasado, lo está haciendo ahora y el Señor también lo hará en el futuro, porque Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando John Wesley regresa a Inglaterra, entonces es allí donde Dios empieza a utilizarlo. Y él dejó a un lado toda su erudición y empezó a preparar temas de tal manera que todos pudieran entenderle. Pero ahora hay algo muy importante que él hizo. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde nos muestra el secreto en la ganancia de almas. En la siguiente diapositiva se nos habla que el primer secreto, el primer método bíblico para la ganancia de almas es la oración. En el libro de Obreros Evangélicos, en la página 66, dice así: la intercesión del ganador de almas, como el secreto del éxito en tiempos pasados. Dice, había quienes fijaban su mente en un alma y dice, tras otra, diciendo, Señor, ayúdame a salvar esta alma. Pero ahora escasean mucho tales casos. ¿Cuántos obran como si se dieran cuenta del peligro que corren los pecadores? ¿Cuántos toman aquellos a quienes saben que están en peligro y se los presentan a Dios en oración?
suplicándole que los salve. Realmente nosotros ganamos más almas con las oraciones. Dios puede hacer cambios. Yo recuerdo una hermana que esa hermana era muy difícil para hablarle este mensaje de reforma. Y la hermana siempre tenía un argumento en contra de lo que se le enseñaba. Inclusive un día vino un paseo también de la iglesia y la hermana seguía contradiciendo. Pero lo que Dios hizo lo que ninguno de nosotros pudimos hacer. Y un día, mientras estábamos en ayuno y oración, aquella hermana entonces, en un sábado, cuando di un tema, la palabra de Dios, un tema de la reforma profetizada, esa hermana comprendió el mensaje y tomó la decisión de formar parte de esta iglesia permanente. Han habido almas que ha sido difícil ganar, pero lo más difícil, hermanos, es despertar a un pueblo a la oración, para que nosotros hagamos esas oraciones intercesoras por aquellas almas que necesitan de la gracia de nuestro Dios. Otro punto interesante, además de la oración, es ir a donde está la gente. Esto también era algo que hacía John Wesley, que es el punto número 2, el punto que sigue. John Wesley llegaba a donde estaban las personas. Cuando las iglesias se acostumbraban y los sermones eran áridos porque estaban acostumbrados a hacer esos bosquejos, a tener esas técnicas en la preparación de las prédicas, pero las prédicas eran sin vida, eran prédicas muertas, porque solamente se hablaba de la letra, pero no había ese fervor y no había ese amor por las almas. Pero John Wesley dejó a un lado toda su erudición y él empezó a seguir el método de Cristo. Él empezó a visitar a las personas, empezó a interesarse por ellas, empezó a pararse en los ferrocarriles, en las vías públicas, donde habría gran afluencia de personas. Y de esa manera el Espíritu Santo lo usaba porque ya él no utilizaba palabras eruditas o palabras rebuscadas. Él ahora hablaba palabras tan sencillas que hasta los más pequeños podían entenderle. En Obreros Evangélicos, en la página 43, dice el Espíritu de Profecía: Jesús no descuidó los pueblos. El relato declara que él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino. Ahora, con el desafío de la era informática, ¿cómo podemos hacer nosotros para aplicar el evangelio? Es sencillo, hermanos. Vamos a poner el mensaje, vamos a colocar los sermones, nuestras publicaciones, todo eso lo colocamos donde hay mayor afluencia de gente. El Facebook es visitado por miles y millones de personas. De igual manera, las redes sociales también son los medios por los cuales podemos llegar a las personas. El YouTube, donde podemos subir estos temas, los sermones, y podemos compartirlos con muchas almas. ¿Cuántas almas están contentas? Me decía la hermana Ana Santos, ella es cubana, vive en los Estados Unidos y estuvo con nosotros en el desafío del amor y las 40 conferencias del desafío del amor. Y ella me decía: pastor, ¿y cómo hago llegar esto? Y justamente a través de los videos, los enlaces del YouTube, ella envió esos enlaces a los hermanos en Cuba. Los mismos problemas familiares que tenemos nosotros aquí, los tienen ellos allá. Y los mismos métodos bíblicos para ayudar a la familia, los mismos métodos bíblicos para ayudar a las personas en los momentos de tristeza y de dolor. Esos son los métodos que debemos utilizar nosotros. Y de esa manera John Wesley, él iba a las personas, él predicaba el mensaje para llegar a los corazones de aquellas que más lo necesitaban. La estrategia número 3 o el método número 3 es hablar la verdad. John Wesley hablaba la verdad, predicaba verdades tan grandes que multitudes eran conmovidas, pero hay verdades que nosotros debemos hablar tal cual Cristo las habló. En el evangelismo, en la página 45, dice así la sierva del Señor: las palabras del maestro eran claras y distintas y eran pronunciadas con simpatía y con ternura.
cómo debemos hablar salmos, cómo debemos hablar esas grandes verdades. Debemos hablarlas con simpatía y con ternura. Solamente esta es la manera en la cual Dios va a abrir corazones de las personas. Un niño decía, madre, mamá, a mí me gusta cómo habla el pastor cuando nos visita en la casa, pero no me gusta cómo él habla cuando él predica, porque él predica como si estuviera enojado. Él predica como que está regañando a alguien y predica con un tono un tanto desagradable. Muchos predicadores hoy en día gritan y la Biblia dice acerca de Jesús que cuando Jesús empezó su prédica, dice la palabra que él no gritaba, no vociferaba, no se escuchaba la voz de esa manera. La voz del Señor era una voz melódica. Y así debemos ser nosotros, llegar al corazón de las almas, llegar al punto donde es necesario. Un día se encontró el presidente de los Estados Unidos en una situación muy difícil. El automóvil se le dañó en un lugar donde no había casi gente, solamente habían haciendas, habían agricultores a un lado y al otro. No tenía quien le reparara el auto y de repente, por casualidad, pasa un hombre en otro automóvil que venía en la vía contraria. Aquel hombre se detiene para ayudarlo y él le dice, le dice el presidente, le pagaré lo que sea necesario con tal que me arregle mi automóvil porque debo estar en una reunión prontamente y no quiero llegar tarde. Así que aquel hombre que iba a arreglar el automóvil abrió el motor, abrió la tapa del motor y le dijo a él, a ver, intenta arrancarlo. Y el hombre, el cliente intentó arrancar el automóvil y de repente aquel hombre saca un martillo especial, un martillo técnico que no era para destruir el motor, sino era para darle un toque adecuado en el lugar adecuado para hacer que ese motor arrancara. Y justamente cuando le pega al motor, el motor arranca y el presidente entonces da gracias y le dice, ¿cuánto le debo? Y él le dice, me debe tanto. El presidente le pregunta, ¿por qué me estás cobrando tanto dinero? Me cobra, dice, bueno, te cobro, la consulta es barata. La consulta básicamente no te voy a cobrar casi nada. Pero el precio mayor te lo estoy cobrando. ¿Por qué? Porque estos son años míos de trabajo y justamente hay que saber dónde dar el golpe, dónde golpear, dónde hablar, dónde tocar el corazón. Y así es la palabra de Dios. Aquel hombre que hablaba con el presidente era el gran inventor del automóvil. Era el señor Ford, el que estaba frente al presidente de Estados Unidos. Él le cobró ese dinero por sencillamente saber dónde dar el golpe. Un buen evangelista debe saber también cómo llegar a los corazones. Debe saber dónde asestar el mensaje, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. Aquí en Volcán aprendí un poquito sobre cómo se parten las piedras. Y aquellas personas que parten piedras con el mazo me dijeron, esto no es golpear por golpear. Y es cierto, hay que saber golpear la roca volcánica, hay que saber darle en el lugar adecuado, donde hay una pequeña grieta, es allí donde se le empieza a golpear hasta que esa grieta va agrandándose y se rompe totalmente. Así también es el corazón de las personas que nos rodean. Nosotros debemos saber dónde asestar el golpe, pero no un golpe con violencia ni con rudeza. Debemos aprender a hablar con simpatía y con ternura. Y esto fue lo que hizo un barbero. Había un hombre, en la cárcel que le había predicado la palabra de Dios a un barbero, pero este barbero era conocido como un asesino, porque este hombre con su navaja degollaba a las personas y las mataba. Pero aquel evangelista logró llegar al corazón de este hombre y logró ganar esa alma para Cristo. Y nadie se atrevía a cortarse el cabello con ese barbero. Así que entonces, este gran evangelista le dice al barbero,
vengo aquí a la cárcel para que tú me cortes el cabello. Los reos estaban mirando a la expectativa, pensaron que quizá el barbero iba a volver a perpetuar uno de sus crímenes. Pero cuando aquel evangelista sintió un líquido caliente corriendo sobre su cuello, muchos se quedaron mirando. Aquel hombre se tocó y eran las lágrimas del barbero quien decía: nunca nadie me había hablado así como usted, ni tampoco nunca nadie me había dado la oportunidad que Dios me ha dado hasta ahora. Dios puede transformar las almas. Eran las palabras de simpatía y ternura de Jesús las que transformaban a los corazones. Dice también que llevaban consigo seguridad de que eran la verdad. Era la sencillez y el fervor con que Cristo trabajaba y hablaba lo que atraía a tantas personas hacia Él. Otro de los métodos que Dios quiere que nosotros utilicemos es también el evangelio musical, la música. ¿Qué gran poder tiene la música? Un día cuenta un hermano, es de República Dominicana, justamente él iba a elevar un himno, una alabanza, y la persona que estaba al lado de la casa donde él estaba, él no lo sabía, pero él elevó la alabanza ese día, y él cantó ese himno que dice: le importa a Jesús le importa mi condición, el Señor tiene misericordia. Y fueron tan tiernas las palabras, la voz de ese hermano que entonó ese himno, esa alabanza, con tal sentido, con tal sentimiento, con tal poder, con tal fervor, que la misma persona que estaba al lado le confesó y le dijo: ¿sabe una cosa? Hoy yo pensaba suicidarme, pero al escuchar este himno me sentí cerca de Dios y sentí que a alguien de verdad le importaba mi vida. Mis queridos hermanos y hermanas, en Obreros Evangélicos, en la página 367 y 368 dice: un poder para ganar almas. La voz humana tiene mucho poder afectivo y musicalidad. Si el que aprende realiza esfuerzos decididos, adquirirá el hábito de hablar y cantar, que será un poder para ganar almas para Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, debiéramos utilizar este poder. Nuestros jóvenes deben prepararse, deben educar la voz. Recuerdo dos jovencitas que llegaron a nuestra iglesia. A estas dos jóvenes, quizá la voz no se escuchaba muy afinada, había momentos en los cuales no daban el tono en la voz. Quizá el piano siempre tocaba en la misma tonada. Yo siempre trataba de animarlas, decía: hermanitas, ustedes pueden cantar bien. Pero de repente un día una persona llegó y le dijo que no debían tocar más el piano ni cantar porque no lo hacían bien. Y saben algo, que estas muchachas siguieron estudiando música y hoy en día cuando usted las escucha no dan ningún tono desafinado. El piano tocan los acordes melódicos y hermosos y Dios las está utilizando. Miren, hermanos y hermanas, nosotros debemos promover el ministerio de la música. Es un ministerio maravilloso, un ministerio que tiene gran poder para la ganancia de almas. Y esto fue lo que se utilizó en el gran movimiento adventista. John Wesley utilizaba estos métodos y John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista, de la cual vino la hermana Elena G. de White, y ella tomó esos mismos métodos y los introdujo al movimiento adventista. Nosotros tenemos una herencia, pero los métodos que utilizó John Wesley ya venían desde los tiempos bíblicos, ya venían desde la era de los profetas, donde la música llevaba las almas hacia Cristo, donde la música enternecía los corazones, y nosotros debemos utilizar este poderoso método. Músicos consagrados que canten y alaben al Señor. El quinto método que nosotros debemos utilizar
en la obra de la salvación de las almas es crear grupos pequeños. Estos grupos pequeños, como dice la profeta del Señor, la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede fallar. Eso está en Joyas, tomo 3, página 84. La sierva del Señor nos muestra los grupos pequeños y el Señor nunca falla. Recuerdo una de la labor impresionante que efectuó un hermano en Costa Rica con los grupos pequeños. Y lo más bonito de esto es que en esos grupos hay personas que quizás se sientan cohibidas para hablar en grupos más grandes, de dar testimonio, pero en estos grupos pequeños las personas confesaban, hablaban los testimonios, se oraba también para que las almas fueran sanadas y se testifica acerca de los milagros. Y la Asociación Costarricense creció en gran manera por motivos de esos grupos pequeños. El ser humano necesita reunirse en grupos pequeños. Estos grupos van a traer un reavivamiento a nuestra iglesia. Y estos grupos pequeños fue un plan elaborado por alguien que no puede errar. El sexto método es darle al ministerio, a los laicos, dar la predicación a los laicos. La siguiente, hermana. ¿Cómo podemos hacer esto? En el manuscrito 25 de 1908 dice, desígnese a hombres fuertes para que trabajen en los grandes centros. Y esto fue lo que hizo el señor John Wesley. Él designó grandes hombres. La siguiente, hermana. Y estos hombres eran los que predicaban, él los preparaba, los instruía. Era un método innovador porque nunca se había visto esto. Nunca se había visto que personas laicas, que personas que eran del pueblo, humildes campesinos, personas de estratos humildes, se levantaran a predicar. Y saben algo interesante, que entre esos predicadores en el año de 1850, cuando el Señor, a quien le llama actualmente el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, de Inglaterra también, cuando él tenía 15 años, él era hijo de padres puritanos. Su abuelo James Spurgeon, su papá, ellos le habían inculcado buenos principios, pero este joven todavía no había experimentado una conversión en su corazón. Así que un día, mientras él se dirigía a su iglesia, él tenía que pasar por un largo camino, pero había una tormenta de nieve. Así que en el camino tuvo que meterse a una iglesia humilde, donde había un predicador laico. Ese predicador era un humilde zapatero. Y este hombre, mientras predicaba, dice Spurgeon que él sentía el poder de Dios. Las palabras de él eran sencillas, pero eran palabras llenas del Espíritu Santo. Y él le dice a Spurgeon, la cita de Isaías 45, 22, dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y cuando él dijo estas palabras, él le dijo que debía entonces recibir este mensaje, y le habló a Spurgeon y le dijo, joven, pareces miserable en la muerte y siempre serás miserable en la vida si no obedeces estas palabras. Spurgeon sentía ganas de llorar porque esa era su condición. Él se sentía triste y vacío, pero en esa noche él entregó su corazón a Cristo y fue por un humilde predicador laico, un humilde zapatero. Dios utiliza personas humildes. Lo más importante es que te encomiendes a Dios en oración. Y para terminar este mensaje en el punto número 7, el método número 7 es el uso de comunicación a las masas. ¿Cómo es ese uso de comunicación a las masas? Bien, John Wesley utilizaba lo que era la literatura escrita. Los sermones de él se imprimían, se escribían y se distribuían los papeles para que las personas, en los libros, los folletos,
para que las personas leyeran los mensajes que daba John Wesley. Y en el movimiento adventista también se distribuyó la literatura, los periódicos que llegaban a muchas personas para que escucharan el mensaje, los volantes que podemos repartir. Sin embargo, hoy hay restricciones, pero podemos llegar a través de las redes sociales. Y Dios nos ha dotado de talentos y capacidades. Dios nos ha dotado de la unción de espíritu. El Espíritu de Dios no ha cortado su mano para utilizar a su pueblo. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos en estos momentos. Y dice el Espíritu de Profecía, Mente, Carácter y Personalidad, el tomo número 1. Las capacidades mentales se fortalecen y se desarrollarán si salen a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con ferviente oración. Un propósito definido obrará milagros. Hermano y hermana, Dios puede obrar milagros. Charles Spurgeon recibió un telegrama de los Estados Unidos. Ya él se había consagrado como un predicador famoso. Él predicaba a las masas, predicaba en auditorios de 10,000 personas, de 24,000 personas, sin utilizar un solo micrófono. Pero Satanás trata siempre de desviarnos de la obra de la predicación. Y en los Estados Unidos había un grupo de empresarios que tenían mucho dinero y querían que Spurgeon utilizara esos talentos porque era tan grande la fama de Spurgeon que se había regado esa fama por todo el mundo. Y en los Estados Unidos, estos 50 empresarios querían invertir para que Spurgeon entrenara a los vendedores de sus compañías, para que sus compañías aumentaran las ventas, porque decían, este hombre es poderoso, este hombre es fabuloso. Spurgeon podía leerse 6 libros a la semana, predicaba alrededor de 10 sermones por semana, predicaba auditorios de 10,000 a 24,000 personas, pero el secreto de Spurgeon está en utilizar estos 7 métodos que venían también de John Wesley. El método de la oración, el método de ir donde estaban las personas, las masas, el método de los grupos pequeños. Estos métodos también eran utilizados. El método de hablar palabras sencillas al auditorio, el método de ir a donde estaban las masas. Estos métodos de Cristo eran utilizados por Spurgeon, de hablar la verdad con ternura y simpatía, con fervor. Y estos métodos los utilizaba Charles Spurgeon. ¿Y saben cuánto le ofrecieron estos hombres ricos de los Estados Unidos, estos millonarios? Bueno, en aquel entonces no había tanto dinero como ahora, pero ellos le ofrecieron de pagarle una gran fortuna, $50,000 para empezar, le pagaban los gastos de transporte desde Inglaterra hasta los Estados Unidos, le pagaban las mejores casas, los mejores hoteles y un trabajo asegurado de por vida. Y Spurgeon respondió lo siguiente: lo que ustedes me ofrecen es muy poco. Y aunque me ofrezcan todo el dinero del mundo, es muy poco en comparación a las almas. Hay 24,000 almas esperando aquí de que les predique la palabra del Señor. Y nada vale tanto como hablar el mensaje. ¿Saben cuántas almas ganó Spurgeon en toda su vida, en su corta carrera? Porque la carrera de él duró como predicador aproximadamente unos 30 años predicando, más de unos 38 años predicando, disculpen hermano. Y él vivió solamente 58 años de edad, murió a los 58 años de edad. Spurgeon fue un gran predicador, un gran evangelista, y Dios lo utilizó para ganar a muchas almas. Nosotros debemos tener un grupo de hermanos y hermanas apasionados por la salvación de las almas, consagrados para ganar a esas almas para Cristo. Dios quiere que tú y yo nos consagremos. Dios quiere que tú y yo tengamos ese amor por las almas. Es el amor de Cristo, como dice Segunda de Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe. Es ese amor maravilloso el que nos guía a predicar. Es ese amor el que guiaba a los pioneros
a cruzar en medio de la nieve, a bautizar almas en época donde era invierno todo y donde el frío era escalofriante. Ellos bautizaron muchas almas en esos lugares. Hicieron grandes sacrificios porque tenían amor por las almas. Un predicador, un gran evangelista, en el lecho de su muerte, le decían, ¿y cuál es su último deseo? ¿Qué quiere, qué le gustaría? Y dice, me gustaría ganar un alma más para Cristo. Me gustaría levantar una iglesia más para el Señor. Ese debe ser el interés nuestro, ganar un alma más para Cristo. Mira en tu derredor, mira a Cristo. Cristo sentía compasión de las masas porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos en esta noche queremos aplicar estos 7 métodos de evangelismo? ¿Cuántos queremos reconsagrarnos en esta gran campaña que está por venir para colaborar, para compartir con otras almas que necesitan, para llevar a otras almas a Cristo? ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero orar por nuestros predicadores para que tú les des poder? Quiero orar por esas almas, quiero orar por nuestras familias. Queremos unirnos en oración en el plan 616 a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde para orar por la salvación de las almas. 616. 6 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde también. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos reconsagrarnos al Señor y que esta noche vamos a entregar nuestras almas a Cristo para que el Señor nos dé poder, como se lo dio a John Wesley y a Charles Spurgeon. Vamos a postrarnos los que podemos, arrodillarnos, y los que pueden, solamente podemos inclinar nuestros rostros para orar. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos das de poder estudiar los métodos de Cristo. Estos son métodos infalibles y ayúdanos a reconsagrarnos a ti. Haga de nosotros instrumentos útiles. No importa que sea un laico humilde, una persona humilde en la iglesia. Lo más importante es que si nos ponemos en tus manos, tú prometes dotarnos de poder para ganar almas para Cristo. Llénanos con tu Santo Espíritu. Pedimos por las almas de los contagiados por el COVID-19 para que tú les sanes. Pedimos también por la familia Santos. Pedimos por la familia de esa hermana ya en República Dominicana. Pedimos por todas esas almas que te necesitan, por nuestro país, por el mundo entero, para que tú sanes a la humanidad de esta pandemia. Pero la peor pandemia que pedimos que tú nos sanes es de la pandemia de la indolencia, de la pandemia del adormecimiento espiritual, para que tú reavives a tu pueblo, para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, pongas ese amor de Cristo en nosotros y que ese amor nos lleve a hacer proezas y maravillas. Que seas tú quien hagas los milagros en las personas en quienes pensamos, quienes oramos, Señor, de las personas que nos rodean, y que a través de estas campañas evangelísticas muchas almas puedan venir arrepentidas a los pies de Jesús, que puedan ser salvas para que se cumpla el número de tus redimidos y Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Bendícenos en esta noche y gracias por el tema que nos has permitido dar. Perdona nuestros pecados, Señor. Somos imperfectos y necesitamos a diario de tu gracia. Bendícenos y guárdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.